Capítulo 185. Guyue, primera generación, 5 grandes zombies voladores. La entrada del túnel no era grande y debía haber quedado sepultada por la tierra roja, pero por ahora, cuando el lago de sangre se elevó en una ola enorme, la tierra roja de las paredes circundantes fue arrastrada y se hundió en el lago. Como resultado, la entrada del túnel se despejó nuevamente y volvió a ser visible. No importaba lo que pasara, la entrada de este túnel era como una luz de esperanza. Fan Yuan se dio la vuelta de inmediato y comenzó a nadar hacia allí. Agua, otra explosión intensa ocurrió en el aire. La enorme fuerza de la explosión golpeó los alrededores y empujó violentamente a Fan Yuan hacia adelante. Maldita sea, maldijo. Grandes cantidades de tierra roja habían caído y habían vuelto a enterrar la entrada del túnel. Gu, agarrado al puño de hierro en el aire, Tie Len respiró profundamente y extendió lentamente su mano derecha. Cuando sintió que era el momento adecuado, hubo una onda en el aire frente a él y apareció una gigantesca mano de hierro negro. Parecía lenta, pero presionó la cola del pitón del río de sangre en cuestión de momentos. La pitón del río de sangre luchó ferozmente y con sus escamas húmedas y su cuerpo resbaladizo, la mano de hierro se deslizó y estalló en una luz de color rojo dorado. Sin embargo, Tie Len tenía mucha experiencia en batalla y no se desanimó. Levantó ligeramente la cabeza, hinchó las mejillas y sopló con fuerza hacia la pitón del río sangriento. ¡Wosh! El aceite de color negro intenso cayó con una cascada y tomó la forma de un dragón en el aire, antes de sumergirse hacia el pitón del río sangriento. Dragón de aceite Gu. La pitón de sangre del río estaba furiosa, gruñó y comenzó a desgarrar al dragón de aceite Gu. El dragón de aceite negro no era en lo más mínimo inferior a Blood Ring Python en términos de físico, pero solo era un Gu de rango 4 y no tenía un cuerpo físico. Pronto fue destrozado por Blood Ray Python. Tie Len sonrió. Por el contrario, las bestias eran bestias. Si un maestro Gu las hubiera controlado personalmente, habían visto a través de esta técnica de batalla clásica y ordinaria. La pitón del río sangriento había sido refinada y aunque tenía la impronta de un maestro Gu, no tenía la sabiduría de los humanos. El dragón de aceite fue exterminado, lo que provocó una reacción violenta en el dragón de aceite Gu en la apertura. A Tien Len no le importó, dejó usar el Gu dragón de aceite y luego comenzó a activar el Gu dragón de fuego. Dio un fuerte grito y su cuerpo se sacudió. Luego un Gu que parecía una llama se le dio disparada a su apertura. La llama rápidamente se convirtió en una serpiente de fuego enroscándose alrededor de su propio cuerpo. A medida que la serpiente de fuego volaba se hacía más grande y de inmediato empezaron a crecer escamas, garras, cuernos y dientes afilados. Su cara comenzó a parecerse más a la de un caballo. Se ha transformado en un enorme dragón de fuego. Este Gu, dragón de fuego, también era un Gu de rango 4, pero pudo causarle mucho dolor a la pitón del río sangriento. Esto se debió al dragón de aceite. Cuando fue aniquilado, grandes cantidades de aceite negro se dividieron al cuerpo de la pitón del río sangriento. Y ahora el dragón de fuego está causando que el aceite se incendiara y asara a la pitón del río sangriento. Además de la serpiente, el aceite negro también había caído sobre la superficie del lago. En ese momento, un infierno furioso ardía en el lago de sangre roja brillante, lo que provocó que la temperatura del aire aumentara rápidamente. El dragón de fuego no era rival para el pitón del río de sangre, sufría graves heridas y seguía encogiéndose, pero cada vez que esto sucedía se adentraba en el furioso infierno y recuperaba algo de su poder. Con el furioso infierno, el dragón de fuego tenía la ventaja de jugar de local.
la pitón del río sangriento se quemaba constantemente mientras luchaba contra el dragón de fuego. Incluso había un olor a carne quemado que emanaba de ella. La pitón del río de sangre tenía una naturaleza frenética y estallaba con contraataque aún más fuerte si lo suprimían. Por ese momento, en realidad estaba retrocediendo, renunciando al dragón de fuego y sumergiéndose profundamente en el lago de sangre. Los humanos eran los seres vivos más elevados y poseían la inteligencia para desarrollar nuevos conceptos. Con las técnicas de Tien Sun Len, dos Gu de rango 4 pudieron hacer que la pitón del río sangriento de rango 5 se retirara, pero el Gu era la esencia del mundo, contenía los secretos del cielo y la tierra, unas partes de las leyes naturales, y la habilidad de la pitón del río sangriento era la autorrecuperación extrema. Mientras un día en el fondo del lago, el agua de sangre lo alimentaba continuamente, sanando rápidamente las heridas de su cuerpo. El dragón de fuego tenía ventaja en el campo, lo mismo que el pitón de sangre. Mientras existiera el lago de sangre, era como una cucaracha a la que no se podía matar. La situación de Fan Yuan era aún más peligrosa. El infierno en la superficie del lago de sangre se extendía constantemente y ardiendo aún más caliente, y las llamas lo estaban asando vivo. La presión sobre el Gu del canopy celestial se hacía cada vez mayor, pero el punto más crítico no era esto, sino la creciente dificultad para respirar. Las llamas utilizaban grandes cantidades de aire para mantener su combustión. Este lugar es subterráneo y generalmente era un área semicerrada, lo que significaba que tomaba más tiempo reponer el oxígeno usado. Fan Yuan comenzó a sentirse sofocado poco a poco. Aunque el dragón de aceite y el dragón de fuego hicieron que la pitón de río sangriento se retirara con sus esfuerzos combinados, esto es solo temporal. Mientras haya grandes cantidades de agua de sangre, la pitón del río sangriento se recuperará a un ritmo aterrador. Una vez que salga, se habrá recuperado a su estado máximo y el de dragón de fuego ya no será su rival. Pero este es un conocimiento básico, es imposible que Tie Sun Len no lo sepa. Entonces Fan Yuan se balanceaba de un lado a otro en el lago de llamas. Sus pensamientos daban vueltas rápidamente y su corazón se tensó al pensar en esto. Si no estaba equivocado, Tie Sun Len debería haber logrado su intención al hacer que el pitón del río sangriento se retirara. Tien Sun Len necesitaba suficiente tiempo, necesitaba que la estación fuera así para preparar su siguiente movimiento asesino. Efectivamente, en el momento siguiente, mientras flotaba en el aire, Tien Sun Len de repente extendió ambos brazos y un rugido profundo surgió de su boca. Retiró el aura justa que había estado reprimiendo todo y con todo el corazón vertió su esencia primordial de rango 5 en la máscara de cobre. La máscara de cobre comenzó a iluminarse. Al principio era solo un destello, pero al cabo de unos segundos estalló con una luz verde extremadamente deslumbrante, tan brillante como un fragmento del sol. La luz verde brilló sobre todo como un monarca que contempla los cielos y la tierra. Por un momento, el suelo rojo, el lago de sangre y el infierno furioso se cubrieron con una capa de luz verde oscura. La luz verde contenía un poder místico. Bajo este poder, las rocas de las montañas comenzaron a temblar y desmoronarse. Desde lo alto de la cueva, enormes rocas se desmoronaron y volaron hacia la cáscara de cobre. Grandes cantidades de tierra y roca, desde la parte superior hasta la inferior de las paredes rojas, también volaron lentamente hacia arriba. El rostro de Tie Sun Len ya estaba envuelto por la luz de la máscara de cobre. Grandes cantidades de roca de montaña se juntaron alrededor de la máscara de cobre y se condensaron juntas en una forma humana. Los escombros convergían continuamente desde todos lados y la figura de roca seguía haciéndose más grande. De 1 metro al principio, creció rápidamente a 3 metros, 5 metros, 8 metros y finalmente llegó a 18 metros. Marioneta de montaña gigante Gu.
La figura gigante, con espíritu indomable, descendió hacia el lago de sangre. Sus 2 pies tocaron el fondo del lago de sangre, pero el agua solo le llegaba hasta la cintura. Su cuerpo era muy robusto y grandioso. Carros tirados por caballos podían correr sobre sus 2 brazos y podían sostener un elefante en su puño. Su rostro parecía simple y sin adornos. Era la versión ampliada de la máscara de cobre. Dragón de fuego, ven, habló y voló y se enroscó alrededor del brazo derecho de la marioneta gigante como una serpiente, y su cabeza descansó sobre el hombro derecho de la marioneta gigante. Luego, el dragón de aceite Gu voló y formó un dragón de aceite de color negro intenso que se enroscó alrededor de su brazo izquierdo de la marioneta gigante, y su cabeza descansó sobre el hombro izquierdo de la marioneta gigante. Con dragones a su izquierda y derecha, su figura gigante parecía una deidad celestial descendiendo. Fan Yuan usó toda su fuerza para nadar hacia la entrada del túnel. Cuando los escombros volaron y formaron una marioneta gigante, la tierra roja que cubría la entrada del túnel también se fue con ella, logrando una vez más la entrada. Este campo de batalla se está volviendo más peligroso. La entrada del túnel podría volver a quedar cerrada en cualquier momento. Fan Yuan no se atrevió a quedarse más tiempo. El mar de fuego se fue apagando poco a poco y de repente una enorme ola roja surgió del lago de sangre. La serpiente pitón del río de sangre inició su ataque desde el lago. Se enroscó alrededor de la marioneta gigante y avanzó hacia adelante. La cabeza de la serpiente gigante se estrelló contra la cara de la marioneta gigante como un carnero. Este ataque fue muy poderoso y realmente impactante. Más de la mitad de la cabeza de la marioneta gigante sería destruida. Puño de hierro agarrado. Gritó la marioneta gigante. El aire se abrió y una mano de hierro salió volando, agarrando la cabeza de la serpiente. Con un fuerte estruendo, la mano de hierro se hizo añicos, pero el ataque de Bloom Rai Python también se detuvo. Tie Sunlen obtuvo un breve respiro. Las 2 manos del títere gigante agarraron la pitón del río sangriento al mismo tiempo. El dragón de aceite y el dragón de fuego aprovecharon la oportunidad y treparon a la pitón del río sangriento. Las 2 serpientes se combinaron y formaron una llama ardiente que quemó a la pitón del río sangriento. La pitón del río de sangre seguía silbando de dolor y luchaba furiosamente, pero porque Tie Xuanlen le había dejado escapar tan fácilmente, las manos de la marioneta gigante eran como pinzas mientras presionaban firmemente a la pitón del río de sangre. La pitón del río de sangre no pudo escapar. Su cuerpo estaba quemado y desprendía olor a carne quemado. Esto estimuló su naturaleza viciosa. Como no pudo escapar, se enroscó alrededor de la marioneta gigante y se contrajo violentamente, tratando de matarla por su constricción. Aunque la marioneta gigante estaba hecha de rocas de montaña condensadas, su cuerpo tenía la suavidad de la tierra roja. Con la fuerza de la constricción de la pitón del río sangriento, su cintura se encogió rápidamente en un pliegue. Se escucharon crujidos y fragmentos de roca volando en todas direcciones. Bajo el estímulo de la muerte, la pitón del río sangriento estalló con una fuerza aún mayor. Fan Yuan finalmente llegó al borde de la entrada del túnel cuando de repente el títere gigante emitió un sonido de tos. La vieja enfermedad de Tie Xuanlen había reaparecido. Las manos de la marioneta gigante se aflojaron y la pitón del río sangriento se encisó y su cuerpo de repente saltó hacia adelante. Sin embargo, las manos del títere gigante se apretaron nuevamente y la pitón del río de sangre abrió la boca de par en par y reveló sus afilados colmillos. Su cabeza se balanceó locamente, pero aún así quedó corta por una distancia. No pudo tomar represalias y poco a poco fue perdiendo su fuerza. Pronto moriría quemado. Pero justo en ese momento una densa niebla sangrienta se levantó desde el medio del lago de sangre. Gu frenesí de sangre. Los ojos de Fan Yuan mostraron una pizca de miedo. Inmediatamente subió por la entrada del túnel y entró. La niebla sangrienta invadió rápidamente el aire y el furioso infierno en el lago de sangre se había extinguido por completo.
Un remolino apareció en medio del lago de sangre. El remolino se había originado en el centro del lago y se extendió rápidamente de allí, creciendo hasta que sus bordes tocaran las paredes circundantes. ¡Ja! Huyó, primera cabeza. No pudo usted soportarlo más. La marioneta gigante resopló con frialdad. Una ola de sangre gigante, de más de 10 metros de altura, brotó del centro del remolino. Desde dentro de la ola de sangre, un ataúd vertical de color carmesí se levantó gradualmente. Una voz roca y extraña se transmitió desde el interior del ataúd, y cualquiera que escuchara esta voz sentiría frío hasta los huesos. Jovencito, si te atreves a arruinar mi plan, te arriesgarás a morir y yo te lo daré. Antes de que la voz se apagara, la tapa del ataúd salió disparada como una catapulta, revelando un cadáver arrugado. Tenía la cara y los colmillos escarlata, el pelo rojo como la sangre y los pelos profundos contenían un fuego que parecía a punto de extinguirse. No tenía piel y delgadas tiras de músculos rojos se aferraban a los huesos blancos, dándole un aspecto arrugado y feroz. Junior, estás herido, pero te atreves a provocarme. Hoy morirás. El cadáver habló, pero no había movimiento en su boca. La voz salía de su abdomen. Seguía diciendo yo, tú. Estos eran los hábitos de habla de hace miles de años. Gu, espectro de sangre de rango 5. Es realmente el primer líder. Fan Yuan está estupefacto, pero no estaba sorprendido. En este mundo mágico había muchos maestros Gu que vivían durante siglos. Además de utilizar la forma más ortodoxa de aumentar la esperanza de vida a través del Gu de la esperanza de vida, también había algunas formas demoníacas de hacer que uno viviera para siempre. Por ejemplo, el zombie errante Gu de rango 2. Si este Gu se usaba durante demasiado tiempo, el maestro Gu se convertiría completamente en un zombie y mientras chupara sangre en momentos específicos podría vivir libremente para siempre. La primera cabeza de Gu Yue frente a él había usado este método. El Gu, espectro sangriento, era una importante ruta de avance de rango 5 del Gu zombie errante, junto con el zombie Asura, el zombie demoníaco celestial, el zombie pesadilla y el zombie plaga. Han llamado los 5 grandes zombies voladores. Fue difícil encontrar al Gu de la esperanza de vida. La primera cabeza se había convertido en un zombie volador de sangre y se había enterrado aquí.